Muy buenas noches a todos y todas. Eh, Hoy en este momento no están conectados ninguno de los estudiantes o maestrantes del curso. Ya un momento. Bueno, me acabo de contestar una estudiante, una maestrante, me dice que sí se va a conectar y bueno, es posible que otra estudiante también se conecte. Yo pues voy a compartir unas diapositivas que elaboré precisamente para esta segunda web conferencia. Y bueno, las estoy aquí proyectando a través de PowerPoint. El tema que vamos a tratar es mercados financieros internacionales e intercambio financiero internacional. Quien les habla, Andrés Ricardo Riveros Tarazona, soy el director del curso. Bueno, vamos a empezar con el tema de mercado de divisas externo. Bueno, los gerentes financieros de las multinacionales deben comprender los mercados financieros internacionales disponibles para poder utilizarlos con el objetivo de facilitar las transacciones comerciales internacionales de la empresa. Vamos a ver un poco qué es el mercado de divisas. Cada país del mundo tiene su propia moneda. Una excepción importante es la eurozona, que está formada por 19 países, bueno, ya ahorita son un poco más, 19 países europeos que adoptaron el euro como moneda. Cuando las empresas multinacionales y los individuos realizan transacciones internacionales, pues normalmente necesitan cambiar su moneda local por una moneda extranjera o cambiar una moneda extranjera por su moneda local. El mercado de divisas permite eso, el cambio de una moneda por otra. Los grandes bancos comerciales sirven a este mercado manteniendo inventarios de cada moneda para poder atender las solicitudes de moneda de individuos o empresas multinacionales para diversas transacciones. Las personas dependen del mercado de divisas cuando viajan a países extranjeros. Los estadounidenses, por ejemplo, cambian dólares por pesos mexicanos cuando visitan México, euros cuando visitan Italia o yenes japoneses cuando visitan Japón. Algunas multinacionales con sede en Estados Unidos cambian dólares por pesos mexicanos cuando compran suministros en México denominados en pesos o los cambian por euros cuando compran suministros de Italia denominados en euros. Otras multinacionales con sede en Estados Unidos reciben yenes japoneses cuando venden productos a Japón. Y es posible que deseen convertir esos yenes a dólares. Además, algunas personas e instituciones financieras especulan el mercado de divisas cambiando su moneda local por una moneda extranjera, que creen que aumentará de valor con el tiempo. Eso es especular. En esencia, el tipo de cambio representa el precio al que se puede comprar una moneda con otra moneda. Si el tipo de cambio del peso mexicano es de, por ejemplo, 0,10, pues el costo de su hotel de vacaciones de primavera en México, que cobra 700 pesos por noche, sería 700 por esos 0,10, va a ser igual a cuánto? Pues a un 10%, es decir, 70, ¿cierto? Si el tipo de cambio fuera más alto, por ejemplo, un peso a 0,11, ¿sí? 0,11 dólares, ¿no? Pues su costo en dólares sería mayor, claro, sería 77. El tipo de cambio del peso mexicano también determinará cuántos dólares necesitará una multinacional para comprar insumos que se facturan por, digamos, 1 millón de pesos, ¿sí? 1 millón de pesos mexicanos. Veamos ahora historia de las divisas. El primero es el famoso patrón oro, que inició o fue desde 1876 a 1913. Los tipos de cambio estuvieron dictados por el patrón oro.
¿Mm? Cada moneda era convertible en oro a un tipo de cambio específico. Así, el tipo de cambio entre dos monedas está determinado por sus tasas de convertibilidad relativas por onza de oro, ¿sí? Onza Troy. ¿Cuánto es una onza Troy? 31 gramos, ¿cierto? Perfecto. Cada país utilizó oro para respaldar su moneda. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, se suspendió el patrón oro. Algunos países volvieron al patrón oro en la década de 1920, pero lo abandonaron como resultado del pánico bancario estadounidense y europeo durante la Gran Depresión. En la década de 1930, algunos países intentaron vincular su moneda al dólar o a la libra británica, la libra esterlina, pero pues hubo revisiones frecuentes. Como resultado de la inestabilidad en el mercado de divisas y las severas restricciones a las transacciones internacionales durante ese periodo, pues el volumen del comercio internacional disminuyó. Algunos acuerdos sobre tipos de cambio fijo. En 1944, un acuerdo internacional entre muchos países, conocido como el Acuerdo de Bretton Woods, exigía tipos de cambio fijos entre monedas. Se fijó un tipo de cambio para cada par de monedas y se requirió que el Banco Central de cada país mantuviera el valor de su respectiva moneda local dentro de un 1% de los tipos de cambio acordados. Por ejemplo, cuando la demanda estadounidense de una moneda extranjera específica era mayor que la oferta de esa moneda para la venta, pues los bancos comerciales atendían el mercado de divisas, experimentarían una escasez de moneda extranjera y el tipo de cambio comenzaría a moverse fuera de los límites. En esas condiciones se requirió que la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, interviniera para equilibrar el intercambio entre las dos monedas para que el tipo de cambio se mantuviera estable. El sistema establecido por el acuerdo Bretton Woods duró hasta 1971. En 1971, el dólar estadounidense aparentemente se había sobrevaluado, ya que la demanda estadounidense de algunas monedas extranjeras era sustancialmente mayor que la oferta de esas monedas ofrecidas a cambio de dólares. La intervención de los bancos centrales no pudo comenzar eficazmente el gran desequilibrio entre la oferta y la demanda. Representantes de las principales naciones se reunieron para discutir este dilema. Esta conferencia dio lugar al acuerdo Smithsonian, por el cual el valor del dólar estadounidense se devaluó, se mm, restableció a la baja en relación con las otras monedas importantes. El grado de evaluación del dólar varió con cada moneda extranjera. No solo se restableció el valor del dólar, sino que también se permitió que los tipos de cambio fluctuaran un 2,25% en cualquier dirección, o sea, arriba o abajo, con respecto a los tipos recién establecidos. Estos límites del 2,25% eran más amplios que los límites anteriores, que eran del 1%, y por lo tanto permitieron que los tipos de cambio se movieran dentro de un rango pues, más amplio. Sistema de tipo de cambio flotante. Incluso con las bandas más amplias permitidas por el Acuerdo Smithsonian, los gobiernos todavía tenían dificultades para mantener los tipos de cambio dentro de los límites establecidos. En marzo de 1973 se eliminaron las fronteras oficiales impuestas por el Acuerdo Smithsonian, lo que permitió que los tipos de cambio se movieran más libremente. Desde entonces se ha permitido que las monedas de la mayoría de los países fluctúen de acuerdo con las fuerzas del mercado. Sin embargo, los bancos centrales de algunos países todavía intervienen periódicamente en el mercado de divisas para influir en el tipo de cambio determinado por el mercado o reducir la volatilidad y los movimientos del tipo de cambio de sus respectivas monedas. Ahora veamos transacciones de divisas. El mercado de divisas no debe considerarse como un lugar específico donde los comerciantes intercambian divisas. Las empresas normalmente cambian una moneda por otra a través de un banco comercial, a través de una red de telecomunicaciones. Es un mercado extrabursátil, a través del cual se realizan muchas transacciones. Los mayores centros de comercio de divisas se encuentran en Londres, Nueva York y Tokio, pero las transacciones de divisas se realizan a diario en ciudades de todo el mundo. Londres representaba alrededor del 33% del volumen comercial y la ciudad de Nueva York alrededor del 20%. Por tanto, estos dos mercados controlan más de la mitad o controlaban más de la mitad del comercio de divisas en el mundo. Los agentes de cambio de divisas actúan como intermediarios en el mercado de divisas mediante el intercambio de monedas deseadas por empresas multinacionales o individuos.
Entre los agentes de cambio de divisas se incluyen grandes bancos comerciales como el Citigroup, JP Morgan Chase and Company, Barclays del Reino Unido, UBS de Suiza y el Deutsche Bank de Alemania. Corredores como estos tienen sucursales en la mayoría de las ciudades importantes y también pues facilitan las transacciones de divisas con un servicio de comercio en línea. Los distribuidores que dependen exclusivamente del comercio en línea para facilitar dichas transacciones incluyen FX Connect. ¿Qué es eso? Es una subsidiaria de State Street Corporation, ¿sí? Que bueno, sería en Estados Unidos, o ANDA en Canadá, o también xe.com en Canadá. Los clientes establecen una cuenta en línea y pueden interactuar en el sitio web del corredor de divisas para transmitir su orden de compra, ¿sí? O de venta de divisas. En los últimos años se han establecido nuevas plataformas comerciales que permiten a algunas multinacionales pues, realizar transacciones de divisas directamente con otras multinacionales, eliminando así la necesidad de un agente de cambio de divisas. Una multinacional que se suscriba a una plataforma de este tipo puede indicar a los demás usuarios de la plataforma si desea comprar o vender una moneda en particular, así como el volumen deseado. Algunas multinacionales siguen utilizando un agente de cambio de divisas, a menudo porque prefieren una atención personalizada o requieren transacciones más personalizadas de las que pueden manejarse a través de plataformas comerciales. El volumen medio diario de operaciones en el mercado de divisas supera actualmente los 5 billones de dólares, puede que sea mucho más en este momento. El dólar estadounidense participa en alrededor del 40% de esas transacciones. Eso sí es correcto. Incluso puede ser hasta más. Y las monedas de países emergentes participan en alrededor del 20% de ellas. La mayoría de las transacciones de divisas entre los países no estadounidenses no involucran el dólar estadounidense. Por ejemplo, una multinacional canadiense que compra suministros a una multinacional mexicana, pues cambia sus dólares canadienses por pesos mexicanos. De la misma manera, una multinacional japonesa que invierte fondos en un banco británico cambia sus yenes japoneses pues por libras británicas o libras esterlinas. Mercado spot es el tipo más común de transacción de divisas eh, de cambio inmediato. El mercado donde ocurren estas transacciones se conoce como mercado spot. ¿M? El tipo de cambio en el que se negocia una moneda por otra en el mercado al contado se conoce como tipo de cambio al contado. ¿Cuál es la estructura del mercado al contado? Pues las transacciones comerciales en el mercado al contado a menudo se completan electrónicamente con bancos u otras instituciones financieras que actúan como intermediarios. El tipo de cambio del momento determina la cantidad de fondos necesarios para la transacción. Ejemplo, Indiana Company compra suministros por valor de 100.000 euros, ¿sí? A Belgo, un proveedor pues belga, el primer día de cada mes. Indiana ordena a su banco que transfiera fondos de su cuenta a la cuenta de Belgo el primer día de cada mes. Solo tiene dólares en su cuenta, mientras que el saldo de la cuenta de Belgo está denominado en euros. Cuando se realiza el pago el mes pasado, cuando se realizó, perdón, el pago el mes pasado, el euro valía 1,08 dólares. Por lo tanto, Indiana Company pues necesitaba 108.000 dólares para pagar los suministros. O sea, son 100.000 euros multiplicado por 1,08, ¿sí? Dólares por euro, pues nos da igual a 108.000 dólares. El banco redujo el saldo de la cuenta de Indiana en 108.000 dólares, que se cambiaron en el banco por 100.000 euros. El banco redujo el saldo de la cuenta de euros electrónicamente a Belgo, aumentando el saldo de la cuenta de Belgo en 100.000 euros. Hoy es necesario realizar un nuevo pago. El euro está valorado actualmente en 1,12 dólares. Y eso es en ese momento que se hizo esta presentación, pero ahorita debe estar mucho más alto porque se ha evaluado el dólar respecto al euro, por lo que el banco reducirá el saldo de la cuenta de Indiana en 112.000 dólares. ¿Dónde salen esos 112.000 dólares? Pues de multiplicar los 100.000 euros por la tasa de cambio de 1,12 dólares por euro. Y lo cambiará por 100.000 euros que se enviarán electrónicamente a la empresa Belgo.
De esta manera, el banco no solo ejecuta las transacciones, sino que también actúa como agente de cambio de divisas. Cada mes, el banco recibe dólares de Indiana Company a cambio de los euros que aporta. Además, el banco facilita otras transacciones para las multinacionales en las que recibe euros a cambio de dólares. El banco mantiene un inventario de euros, dólares y otras monedas para facilitar estas transacciones de divisas. ¿Por qué las multinacionales realizan negocios internacionales? Bueno, si las transacciones hacen que compre tantos euros como los que vende a las multinacionales, entonces su inventario de euros no cambiará. Sin embargo, si el banco vende más euros de los que compra, entonces su inventario de euros se reducirá. Si un banco comienza a experimentar escasez de una determinada moneda extranjera, puede comprarla a otros bancos. Este comercio entre bancos se produce en lo que a menudo se denomina mercado interbancario. Algunas otras instituciones, como las firmas de valores, pueden brindar los mismos servicios descritos en el ejemplo anterior. La mayoría de los aeropuertos más importantes del mundo también tienen centros de cambio de divisas donde las personas pueden cambiar divisas. Muchas ciudades también tienen oficinas minoristas de cambio de divisas donde los turistas y otras personas pueden cambiar su moneda. Uso del dólar en los mercados al contado. El dólar estadounidense es aceptado como medio de cambio por los comerciantes de muchos países. Esto es especialmente cierto en países como Bolivia, Indonesia, Rusia, Vietnam, donde la moneda local es débil o está sujeta a restricciones cambiarias, perdón. Muchos comerciantes aceptan dólares estadounidenses porque pueden utilizarlos fácilmente para comprar productos de otros países. ¿Cuáles son las zonas horarias del mercado al contado? Aunque las operaciones de cambio de divisas se realizan únicamente durante el horario comercial normal en un lugar determinado, muchos horarios varían entre lugares debido a las diferentes zonas horarias. Por lo tanto, a cualquier hora de un día laborable, un banco ubicado en un lugar del mundo pues está abierto y listo para atender las solicitudes de divisas de las multinacionales. Cuando el mercado de divisas se abre en los Estados Unidos cada mañana, las cotizaciones del tipo de cambio de apertura se basan en los tipos de cambio cotizados por los bancos en Londres y otros lugares donde los mercados se abrieron más temprano. Supongamos que el tipo de cambio al contado cotizado de la libra esterlina era de 1,8 dólares, ¿sí? Por euro. Al cierre anterior del mercado de divisas estadounidense, pero cuando el mercado estadounidense abre al día siguiente, ¿sí? Pues el tipo al contado ya es no de 1,8, sino de 1,76 dólares. Estos acontecimientos, pues ocurridos antes de la apertura del mercado estadounidense, podrían haber cambiado las condiciones de oferta y demanda de libras esterlinas en el mercado de divisas de Londres, reduciendo el precio de cotización de la libra. Varios bancos estadounidenses han establecido las llamadas mesas de negociación nocturna. Los bancos más grandes iniciaron operaciones nocturnas para capitalizar los movimientos cambiarios nocturnos y atender las solicitudes corporativas de transacciones de divisas. Incluso algunos bancos medianos ofrecen ahora operaciones nocturnas como forma de complacer a sus clientes corporativos. Vamos a ver la liquidez del mercado al contado. El mercado al contado de cada moneda se caracteriza por su liquidez, que refleja el nivel de actividad comercial. Cuantos más compradores y vendedores haya para una moneda, pues más líquido será el mercado para esa moneda. En cambio, los mercados al contado de moneda de países menos desarrollados son mucho menos líquidos. La liquidez de una moneda afecta la facilidad con la que una multinacional puede comprarla o venderla. Si una moneda no es líquida, entonces el número de compradores y vendedores dispuestos es limitado y por lo tanto es posible que una multinacional no pueda comprar o vender esa moneda en el momento oportuno y a un tipo de cambio razonable. Ejemplo, Bennett Company vendió software de computadora a una empresa en Perú y recibió el pago de 10 millones de unidades del Nuevo Sol, moneda peruana. Bennett Company quería convertir esas unidades en dólares, esos pesos peruanos. No, espera, la moneda de Perú es no, perdón, ya un momentico, porque no es el peso, es a ver,
El sol peruano, qué pena, el sol peruano. Y en este momento un sol peruano vale 1.149 pesos colombianos por un sol peruano. Es decir, que el sol peruano es más fuerte. Entonces, supongamos que esa empresa, Bennett Company, recibió el pago de 10 millones de soles. Bennett Company quería convertir estas unidades en dólares. El tipo de cambio vigente del nuevo sol en ese momento era 0,36 dólares. Sin embargo, el banco de la empresa pues no quería recibir una cantidad tan grande de esos nuevos soles porque no esperaba que ninguno de sus clientes necesitara esa moneda. Por lo tanto, el banco estaba dispuesto a cambiar dólares por el nuevo sol al tipo de cambio más bajo, que era de 0,35. Las siguientes características de los bancos son importantes para los clientes, como las empresas multinacionales que necesitan divisas. Entonces, primero, una característica es la competitividad de la cotización. Un ahorro de 0,01 dólares por unidad en un pedido de 1 millón de dólares, pues va a equivaler a algo así como a 10.000 dólares. Segundo, relación especial con el banco. El banco puede ofrecer servicios de administración de efectivo o estar dispuesto a hacer un esfuerzo especial para obtener monedas extranjeras difíciles de encontrar para la corporación. Tercero, rapidez de ejecución. Los bancos pueden variar en la eficiencia con la que manejan una orden. Una corporación que necesita la moneda preferirá un banco que realice la transacción con prontitud y también maneje pues cualquier papeleo adecuadamente. Cuarto, asesoramiento sobre las condiciones actuales del mercado. Algunos bancos pueden proporcionar evaluaciones de economías extranjeras y actividades relevantes en el entorno financiero internacional que se relacionan con clientes corporativos. Quinto, asesoramiento en materia de previsión. Algunos bancos pueden proporcionar pronósticos sobre el estado futuro de las economías extranjeras y el valor futuro de los tipos de cambio. La lista anterior sugiere que una corporación que necesite una moneda extranjera no debería elegir automáticamente el banco que vende esa moneda al precio más bajo. La mayoría de las empresas multinacionales que necesitan con frecuencia monedas extranjeras desarrollan una relación estrecha con al menos un banco importante en caso de que necesiten diversos servicios de cambio en divisas de un banco. Bid es el precio más alto que el comprador está dispuesto a pagar y ask el precio más bajo al que el vendedor está dispuesto a vender. Los bancos comerciales cobran comisiones por realizar transacciones en divisas. Por tanto, compran una moneda a los clientes a un precio ligeramente inferior al precio al que lo venden. ¿Sí? Eso significa que el precio de oferta, o sea, cotización de compra de un banco para una moneda extranjera, pues siempre será menor que su precio de venta. Claro está, que la cotización de venta. La diferencia entre los precios de oferta y demanda se conoce como diferencial de oferta-demanda, que está destinado a cubrir los costos asociados con el cumplimiento de las solicitudes de cambio de divisas. Una oferta mayor. ¿Mm? El diferencial de demanda genera más ingresos para los bancos comerciales, pero representa un costo más alto para las personas o las empresas multinacionales que realizan transacciones de divisas. El diferencial entre oferta y demanda, o sea, el bid-ask, normalmente se expresa como un porcentaje de la cotización solicitada. Ejemplo, para entender cómo podría afectarle un diferencial entre oferta y demanda, suponga que tiene 1.000, ¿sí? 1.000 euros. Y planea viajar de no, 1.000 dólares, perdón. Y planea viajar de Estados Unidos al Reino Unido. Supongamos además que el tipo de oferta del banco para la libra esterlina es de 1,52 dólares. Perdón, no es euro, perdón, sí, sí, son dólares, perdón. Bueno, supongamos que el tipo de oferta del banco para la libra esterlina es de 1,52 dólares, es decir, que es más fuerte la libra esterlina, ¿cierto? Habría que dar 1,52 dólares americanos por una libra esterlina. Y el tipo de venta es de 1,60 dólares por libra esterlina. Antes de salir de viaje, se acude a ese banco a cambiar dólares por libras. Entonces esos 1.000 dólares se convertirán en tan solo 625 libras esterlinas. ¿De dónde viene ese cálculo? Pues de dividir 1.000, ¿cierto? Que son los 1.000 dólares, entre la tasa de cambio de dólares por libra esterlina, que es 1,6. Y bueno, al aplicar esa división nos da 625. Ahora suponga que una emergencia le impide salir de viaje y por eso desea convertir esos 625
libras esterlinas nuevamente a dólares estadounidenses. Si el tipo de cambio no ha cambiado, recibirá solo 625 multiplicado por la tasa de compra del banco, o sea, el BIT, que es de 1,52, ¿cierto? Eso nos da igual a 950. Entonces, debido al diferencial entre oferta y demanda, ¿sí? Que es el bid ask, pues se tiene 50, ¿o? Un 5% menos que cuando comenzó. Por supuesto, el monto en dólares de su pérdida sería mayor si originalmente hubiera convertido más de 1.000 en libras esterlinas, y $1.000 en libras esterlinas. La diferencia entre una cotización de oferta y una cotización de demanda parecerá mucho menor para monedas de menor valor. Este diferencial se puede estandarizar midiendo el diferencial como porcentaje del tipo de cambio al contado de la moneda. Ejemplo, Charlotte Bank cotiza un precio oferta para el yen, ¿sí? De $0,007. O sea que hay que dar $0,007 por un yen. Y un precio de venta, pues un poquito más elevado, ¿no? $0,074 por yen. Por lo tanto, el diferencial nominal entre oferta y demanda, en este caso sería el 0,0074 menos 0,007. Y solo 4 céntimas de centavo, pues sería la diferencia. Sin embargo, en términos porcentuales, el diferencial entre oferta y demanda es en realidad ligeramente mayor para el yen en este ejemplo que para la libra esterlina en el ejemplo anterior. Para demostrarlo, consideremos a un viajero que vende $1.000 por yen al precio de venta del banco de $0,0074. El viajero recibe alrededor de 135.135 yenes, calculados pues de $1.000 dividido entre 0,0074 dólares por yen, perdón, yenes por dólar. Supongamos que el viajero cancela el viaje e inmediatamente convierte los yenes a dólares. Luego, suponiendo que no haya cambios en las cotizaciones de oferta y demanda, pues el banco volverá a comprar esos yenes al precio de oferta del banco de $0,007 para un total de aproximadamente $946. Es decir, 135.135 yenes multiplicado por esa tasa de cambio 0,007 eh, dólares por yen, que es o que es equivalente a $54, ¿sí? O que en expresión en porcentaje sería 5,4%, ¿sí? Eso es menos de lo que empezó el viajero. Este diferencial supera el de la libra esterlina, que es del 5%, en el ejemplo anterior. El diferencial entre oferta y demanda en términos porcentuales normalmente se calcula de la siguiente manera. El diferencial bid-ask pues es igual al precio de demanda menos el precio de oferta sobre el precio de demanda. En Estados Unidos, el diferencial entre oferta y demanda para transacciones minoristas suele oscilar entre un 3% y un 7%. Para las transacciones mayoristas solicitadas por las multinacionales, el diferencial está entre un 0,01% y 0,03%. El diferencial normalmente es mayor para las monedas ilíquidas que se negocian con menos frecuencia. Comparación del diferencial de oferta y demanda entre monedas. El diferencial entre oferta y demanda, tal como se define aquí, representa el descuento en la tasa de oferta como porcentaje de la tasa de demanda. Un diferencial de oferta-demanda alternativo utiliza la tasa de oferta en lugar de la tasa de demanda como denominador y por lo tanto mide el margen porcentual de la tasa de demanda sobre la tasa de oferta. El diferencial es ligeramente mayor cuando se utiliza esa fórmula porque la tasa de oferta utilizada en el denominador es siempre menor que la tasa de demanda. Ya un momentico que voy a compartir el enlace de conexión aquí por WhatsApp. Que hay un estudiante que desea ingresar, pero pues no tiene el enlace.
Ya. Ok, qué pena. Ya compartí el enlace de conexión. Bueno, en la siguiente discusión y en ejemplos a lo largo de esta gran parte de la presentación, se ignorará, perdón, el diferencial entre oferta y demanda. Es decir, solo se mostrará un precio para una moneda determinada, pues para que usted pueda concentrarse en comprender otros conceptos relevantes. Esos ejemplos se alejan ligeramente de la realidad, porque en cierto sentido se supone que los precios de oferta y demanda son iguales. Aunque en realidad el precio de venta siempre va a ser mayor al precio de oferta en una pequeña cantidad. Las implicaciones de los ejemplos presentados aquí deberían ser válidas de todos modos, es decir, incluso sin tener en cuenta los diferenciales de oferta y demanda. En, en aquellas ocasiones en las que el diferencial entre oferta y demanda contribuye significativamente al concepto en discusión, pues ese diferencial se tendrá en cuenta. Para ahorrar espacio, algunas cotizaciones muestran el precio de oferta completo seguido de una barra y luego solo los últimos 2 o 3 dígitos del precio de venta. Dice allí, por ejemplo, currency, moneda, British Pound, libra esterlina. Bid rate o la tasa de compra, 1,52. Ask rate o tasa de venta, 1,60. Ask rate menos bid rate sobre ask rate, o sea, la relación, ¿sí? Pues eso nos da 5%. ¿No? Y el Japanese Yen nos da un bid rate, tasa de compra, 0,007, tasa de venta o ask rate, 0,0074. Y la relación ask rate menos bid rate sobre ask rate, ¿cierto? Me da un resultado de 5,4% o 0,054. Ejemplo, suponga que la cotización vigente de un banco comercial para transacciones mayoristas que involucran el euro es de 1,0876. Bid, pues de compra o de venta, 1,08787 venta. Eso significa que el banco comercial está dispuesto a pagar $1,0876 por euro. Alternativamente, está dispuesto a vender euros por $1,0878 por euro. Por lo tanto, el diferencial oferta-demanda en este ejemplo es diferencial bid-ask, que me da 0,1858%. ¿Cuáles son los factores que afectan el diferencial? El diferencial de las cotizaciones de divisas está influenciado por los siguientes factores: el spread, costos de pedido, costos de inventario, competencia, volumen, riesgo cambiario. Costos del pedido. Los costos de los pedidos son los costos de procesar los pedidos. Estos costos incluyen los costos de compensación y los costos de registro de transacciones. Costos de inventario. Los costos de inventario son los costos de mantener un inventario de una moneda en particular. Mantener un inventario implica un costo de oportunidad porque los fondos podrían haberse utilizado para algún otro propósito. Si las tasas de interés son relativamente bajas, entonces el costo de oportunidad de mantener un inventario debería ser relativamente alto. Cuanto mayor sean los costos de inventario, mayor será el margen que se establecerá para cubrir estos costos. Competencia. Cuanto más intensa la competencia, menor es el diferencial cotizado por los intermediarios. La competencia es más intensa para las monedas más comercializadas porque pues hay más negocios en esas monedas. El establecimiento de plataformas comerciales que permiten a las multinacionales comerciar directamente entre sí es una forma de competencia entre los operadores de divisas y los
que están obligados a reducir su diferencial para seguir siendo pues competitivos. Volumen. Las monedas que son más líquidas tienen menos probabilidades de experimentar un cambio repentino de precio. Las monedas que tienen un gran volumen de negociación son más líquidas porque hay numerosos compradores y vendedores en un momento dado. Esto significa que el mercado tiene suficiente profundidad como para, como para que sea poco probable que unas pocas transacciones importantes pues provoquen un cambio abrupto en el precio de la moneda. Riesgo cambiario. Algunas monedas exhiben más volatilidad que otras debido a condiciones económicas o políticas que hacen que la demanda y la oferta de la moneda cambie abruptamente. Por ejemplo, las monedas de países que sufren frecuentes crisis políticas, pues están sujetas a movimientos repentinos de precios. Los intermediarios que están dispuestos a comprar o vender esas monedas podrían sufrir pues grandes pérdidas debido a tales cambios en su valor. Al igual que los precios de los valores en muchos mercados financieros, los precios de las divisas pueden estar sujetos a manipulación. En particular, unas pocas instituciones financieras que actúan como principales intermediarios para grandes transacciones de divisas podrían participar en conclusión al acordar, perdón, qué pena, podrían participar en colusión, ¿cierto? Al acordar establecer diferenciales entre oferta y demanda más amplios de lo que normalmente sería posible si fijaran sus cotizaciones de manera competitiva. En Estados Unidos, agencias como el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones y la Reserva Federal intentan garantizar pues, precios ordenados y justos en el mercado de divisas. Sin embargo, la supervisión de los precios del tipo de cambio es un desafío, porque puede resultar difícil demostrar que las instituciones financieras han conspirado para ampliar los diferenciales. Cotizaciones de divisas. Las cotizaciones de los tipos de cambio de moneda ampliamente comercializadas e incluso de muchas monedas que no se comercializan ampliamente, pues están disponibles en Internet. Se pueden encontrar en sitios web financieros, en sitios web de periódicos como el Wall Street Journal, en sitios web de agentes de cambio de divisas, e incluso simplemente escribiendo tipo de cambio euro-dólar o cualquier tipo de cambio que se desee en su navegador web. ¿Sí? Las tarifas se actualizan con frecuencia a medida que los tipos de cambio cambian a lo largo del día. En cualquier lugar, el tipo de cambio entre dos monedas debería ser similar en los distintos bancos que brindan servicios de cambio de divisas. Si hay una gran discrepancia, entonces los clientes u otros bancos pues podrán beneficiarse comprando una gran cantidad de moneda al banco de cotización baja y vendiéndosela inmediatamente al banco de cotización alta. Estas acciones provocan que el banco con cotizaciones bajas experimentará rápidamente una escasez de esa moneda, mientras que el banco con cotizaciones altas experimentará rápidamente una cantidad excesiva de esa moneda porque está dispuesto a pagar demasiado por ella. Como resultado, los bancos ajustarán rápidamente sus cotizaciones de tipos de cambio, eliminando cualquier discrepancia entre las cotizaciones. Cotizaciones directas versus indirectas en el momento dado, en un momento dado. La cotización de los tipos de cambio de divisas normalmente reflejan los precios de venta para grandes transacciones. Las cotizaciones que informan el valor de una moneda extranjera en dólares, o sea, el número de dólares por unidad de otra moneda, se denominan cotizaciones directas. Mientras que las cotizaciones que informan el número mm, de unidades de una moneda extranjera por dólar se conocen como cotizaciones indirectas. Se escribe tipo de cambio euro-dólar en su navegador web. El resultado será 1 euro por dólar, que es una cotización pues directa, que es una cotización indirecta. Los tipos web, ¿sí? Que ofrecen tipos de cambio le permiten cambiar fácilmente entre cotizaciones directas e indirectas. Una cita indirecta es el recíproco inventario de la cita directa correspondiente. Ejemplo, el tipo de cambio al contado del euro se cotiza en 1,25 dólares. Esta es una cotización directa porque representa el valor de la moneda extranjera en dólares. La cotización indirecta del euro es el recíproco de la cotización directa. Cotización indirecta es pues 1 dividido entre cotización directa, que eso es igual a 1, ¿sí? Y luego si ese 1 lo dividimos entre 1,25, pues nos da 0,8. ¿Y qué son 0,8? Pues euros. Si inicialmente recibió la cotización indirecta, puede tomar tomar su inversa
para obtener la cotización directa. La cotización indirecta al euro es 0,8 dólares, por lo que la cotización directa es 1 dividido cotización indirecta, que eso es igual a 1 dividido entre 0,8, que eso es igual a 1,25. Tipos de cambio directos versus indirectos a lo largo del tiempo. La tendencia del tipo de cambio del euro se muestra en la figura 2. ¿Qué tenemos ahí? Muestran dos gráficos para comparar los movimientos del tipo de cambio directo y el tipo de cambio indirecto de la moneda. El tipo de cambio directo del euro se muestra en el gráfico superior, mientras que el tipo de cambio indirecto del euro se muestra en el gráfico inferior. En algunos periodos, como por ejemplo junio de 2010 o junio de 2011, pues el tipo de cambio directo del euro aumentó para reflejar la apreciación del euro frente al dólar. En estos periodos, el tipo de cambio indirecto del euro disminuye, lo que representa una disminución en el tiempo en la cantidad de euros, pero con el tiempo en la cantidad de euros que equivale a 1. A medida que aumenta el tipo de cambio al contado del euro, se necesitan menos euros para comprar un dólar. En otros periodos, como entre abril de 2014 y noviembre de 2015, pues el tipo de cambio directo del euro disminuyó para reflejar la depreciación del euro frente al dólar. En estos periodos el tipo de cambio indirecto del euro aumenta, lo que representa un aumento con el tiempo en la cantidad de euros que equivalen a un dólar. A medida que el valor del euro se debilita, pues se necesitan más euros para comprar un dólar. Fuentes de cotización de tipos de cambio. Es importante reconocer la diferencia entre tipos de cambio directo e indirecto a lo largo del tiempo porque pues ambos tipos son utilizados en las presentaciones por diferentes analistas y empresas. Cuando una discusión sobre la discrepancia de una moneda se ilustra con una tendencia de alza en otra moneda, pues la tendencia debe basarse en un tipo de cambio indirecto. Si está realizando un análisis exhaustivo de los tipos de cambio, convierta todos los tipos de cambio en cotizaciones directas. De esta manera puede comparar monedas más fácilmente y es menos probable que cometa un error al determinar si una moneda se está apreciando o depreciando durante un periodo determinado. Las discusiones sobre los movimientos del tipo de cambio pueden resultar confusas si algunos comentarios se refieren a cotizaciones directas, mientras que otros se refieren a cotizaciones indirectas. Para mantener la coherencia, pues los ejemplos de este texto o de esta presentación utilizan pues, citas directas, a menos que un ejemplo pueda aclararse mediante el uso de citas de citas indirectas. Fuente de cotizaciones de tipos de cambio. Se proporcionan cotizaciones de diversas actualizadas para varias de las principales monedas en el sitio web de Yahoo, el famoso Currency Converter. Tipos de cambio cruzado. Muchas otras fuentes en línea pues también proporcionan cotizaciones de tipo de cambio, incluido oanda.com. La mayoría de las fuentes proporcionan cotizaciones de tipo de cambio tanto directas como indirectas, así que asegúrese de verificar qué tipo de cotización se proporciona. La mayoría de las tablas de cotizaciones de tipos de cambio expresan monedas en relación con el dólar estadounidense, pero en algunos casos a una empresa le preocupará el tipo de cambio entre dos monedas distintas al dólar. Por ejemplo, supongamos que una empresa estadounidense que comercia tanto en México como tanto en Canadá como en México, tiene una gran oportunidad estadounidense, una gran oferta de dólares canadienses. Perdón, por ejemplo, supongamos que una empresa estadounidense, ¿sí? Que comercia tanto con Canadá como con México, tiene una gran oferta de dólares canadienses, pero ahora necesita menos pesos mexicanos para comprar productos pues, mexicanos. La empresa quiere utilizar sus dólares canadienses para obtener los pesos, por lo que necesita saber el valor del peso mexicano en relación con el dólar canadiense. El tipo de cambio deseado aquí se conoce como tasa de cambio cruzada porque refleja la cantidad de una moneda extranjera por unidad de otra moneda extranjera. Los, mm, los tipos de cambio cruzados se pueden determinar fácilmente mediante el uso de cotizaciones de divisas.
el valor relativo de dos monedas distintas del valor es igual al valor en dólares de una moneda dividido por el valor en dólares de la otra. Recuerde, ya vimos la figura 2, que al comienzo del periodo el peso mexicano valía 0,12 o 12 centavos y el dólar canadiense valía 66 centavos. En esas condiciones, eh, el valor del peso en dólares canadienses, perdón, se calcula de la siguiente manera. Valor del peso mexicano, ¿sí?, en CAT, pues es igual a 0,12 dividido 0,66, eso me igual a 0,182 CAT, ¿m? Canadian Dollar, ¿no? Así un peso mexicano vale alrededor de 0,182 Canadian Dollar, dólares canadienses. El tipo de cambio cruzado también se puede expresar como la cantidad de quesos que equivalen a un solo Canadian Dollar. Esta cifra se puede calcular tomando el recíproco 0,66 dividido entre 0,12. 5,5 significa que a estos tipos de cambio, un dólar canadiense vale 5,5 pesos. Puede calcular tomando el recíproco 0,66 entre 0,12, que es igual a 5,5. Significa que a estos tipos de cambio, ¿sí?, un dólar vale 5,5 veces. Tipos de cambio cruzados a lo largo del tiempo. A medida que los tipos de cambio de moneda cambian frente al dólar estadounidense con el tiempo, el tipo de cambio cruzado en estas monedas también pues, puede cambiar. Mm, Vamos a hacer un pequeño break. Ya retomamos.
Bueno, retomamos. Voy a compartir pantalla. Ok, entonces, eh, recuerde, mire no sé si, esta es la figura número 2, ¿cierto? Tenemos ahí Direct Exchange Rate of Euro o tasa de cambio directa del euro, ¿sí? Que es la figura o la gráfica de barras de arriba. Y la de abajo es la tasa de cambio directa, indirecta, perdón, tasa de cambio indirecta del euro. También del euro, pero la de arriba es la directa y la de abajo es la indirecta. Y las diferencias son muy poquitas, pequeñísimas variaciones. Bueno, mm, tipos de cambio cruzado. Muchas otras fuentes en línea también proporcionan cotizaciones de tipo de cambio, incluido www.oanda.com. La mayoría de las fuentes proporcionan cotizaciones de tipo de cambio tanto directa como indirecta, así que asegúrese pues de verificar qué tipo de cotización se proporciona. Tipo de cambio cruzado, que es otro tipo. La mayoría de las tablas de cotizaciones de tipos de cambio expresan monedas en relación con el dólar estadounidense, pero en algunos casos a una empresa le preocupará el tipo de cambio entre dos monedas distintas al dólar. Por ejemplo, supongamos que una empresa estadounidense que comercia tanto con Canadá como con México tiene una gran oferta de dólares canadienses, pero ahora necesita pesos mexicanos para comprar productos mexicanos. La empresa quiere utilizar sus dólares canadienses para obtener los pesos, por lo que necesita saber el valor del peso mexicano en relación con el dólar canadiense. El tipo de tasa deseada aquí se conoce como tasa de cambio cruzada, porque refleja la cantidad de una moneda extranjera por unidad de otra moneda extranjera. Los tipos de cambio cruzados se pueden determinar fácilmente mediante el uso de cotizaciones de divisas. El valor relativo de dos monedas distintas del dólar es igual al valor en dólares de una moneda dividido por el valor en dólares de la otra. Recuerde que la figura 2 que acabamos de ver, ¿sí? Al comienzo del periodo el peso mexicano valía 0,12 y el dólar canadiense valía 0,66. En esas condiciones, el valor del peso en dólares canadienses se calcula de la siguiente manera. Valor del peso mexicano en dólares canadienses, 0,12 dividido 0,66, ¿cierto? Que eso es igual a cuánto? A 0,182, ¿cierto? Dólares canadienses por peso mexicano, porque es más fuerte el dólar canadiense que el peso mexicano. Así, un peso mexicano vale alrededor de 100, ¿qué? 18,2 centavos, o bueno, punto 182 dólares canadienses. El tipo de cambio cruzado también se puede expresar como la cantidad de pesos que equivalen a un solo dólar canadiense. CAD significa Canadian Dollar, ¿no? CAD es Canadian Dollar. Esta cifra se puede calcular tomando el recíproco. ¿Cómo es el recíproco? Pues al contrario, ¿no? Como el inverso. 0,66 dividido entre 0,12. Y esto da igual a 5,5. Significa que a estos tipos de cambio, un dólar canadiense vale 5,5 pesos mexicanos. ¿Ok? Tipos de cambio cruzados a lo largo del tiempo. A medida que los tipos de cambio de dos monedas cambian frente al dólar estadounidense con el tiempo, pues el tipo de cambio cruzado de esas monedas también puede cambiar. Recuerde la figura 2 que al final del periodo el peso mexicano valía 0,11, mientras que el dólar canadiense valía 0,70. En esas condiciones el valor del peso en dólares canadienses se calcula de la siguiente manera. El valor del peso mexicano en dólares es igual a 0,11 dividido 0,70, que eso es igual a cuánto? A 0,157 dólares canadienses por peso mexicano. Debido a que el valor del peso mexicano es menor frente al dólar canadiense al final del periodo, esto implica que el peso mexicano se ha debilitado o depreciado frente al dólar canadiense durante el periodo. El debilitamiento del peso frente al dólar canadiense se atribuye a dos fuerzas que ocurrieron durante el periodo. Uno, el peso mexicano se depreció frente al dólar estadounidense. Dos, mientras que, perdón, el dólar canadiense se apreció frente al dólar estadounidense.
Contratos de derivados en el mercado cambiario. Un derivado de moneda es un contrato cuyo precio se deriva parcialmente del valor de la moneda subyacente que representa. Los tres tipos de derivados de divisas que suelen utilizar las multinacionales son los contratos a plazo o a término, los contratos de futuros de divisas y los contratos de opciones sobre divisas. Cada uno de estos derivados de divisas se explicará por separado. Subyacente es el activo, tasa o índice de referencia cuyo movimiento de precio determina el valor de un derivado. Y el precio spot, pues es el precio contado. Contratos a plazo, ¿sí? O llamados forward. En algunos casos, una multinacional puede preferir fijar un tipo de cambio al que pueda obtener una moneda en el futuro. Un contrato a plazo es un acuerdo entre una multinacional y un agente de cambio de divisas que especifica las monedas que se intercambiarán, el tipo de cambio y la fecha en la que se realizará la transacción. El tipo de cambio a plazo es el tipo de cambio especificado en el contrato a plazo, al que se intercambiarán las divisas. Las corporaciones multinacionales suelen solicitar contratos a plazo para cubrir los pagos futuros que esperan realizar o recibir en moneda extranjera. De esta manera no tienen que preocuparse por las fluctuaciones del tipo de cambio al contado hasta el momento de sus pagos futuros. Ejemplo, hoy Memphis Company ha encargado a países europeos algunos suministros cuyos precios están denominados en euros. Recibirá los suministros en 90 días y deberá realizar el pago en ese momento. Espera que el valor del euro aumente en los próximos 90 días y por tanto desea cubrir sus cuentas por pagar en euros. Memphis compra un contrato a plazo de 90 días en euros para fijar el precio que pagará por los euros en el futuro. Mientras tanto, Memphis recibirá pesos mexicanos en 180 días gracias a un pedido que recibió hoy de una empresa mexicana. Espera que el peso pierda valor durante este periodo, y quiere cubrir estas cuentas por cobrar. Memphis vende un contrato a término sobre pesos para asegurar los dólares que recibirá cuando intercambie los pesos en un momento específico en el futuro. El mercado a plazo, forward, es el mercado en el que se negocian contratos a plazo. Es un mercado extrabursátil. Y sus principales participantes son los agentes de cambio y las empresas multinacionales que desean obtener un contrato a término. Muchas empresas multinacionales utilizan el mercado a plazo para cubrir sus cuentas por pagar y por cobrar. Por ejemplo, Google Incorporated normalmente tiene contratos a plazo valorados en más de $1.000 millones. Muchos de los grandes operadores que actúan como intermediarios en el mercado de contado también prestan servicios en el mercado a término. Es decir, dan cabida a las multinacionales que quieren comprar euros en 90 días, sí, con 90 días de antelación con dólares, al mismo tiempo que dan cabida a las multinacionales que quieren vender euros a plazo a cambio de dólares. La liquidez del mercado a plazo varía según la moneda. El mercado a plazo de euros, es muy líquido porque muchas multinacionales toman posiciones a plazo para cubrir sus pagos futuros en euros. En contraste, los mercados a plazo para las monedas de América Latina y Europa del Este son menos líquidos porque hay menos comercio internacional con esos países y por lo tanto las multinacionales toman menos posiciones a plazo. Incluso hay algunas divisas para las que no existe mercado a plazo. Algunas cotizaciones de tipos de cambio incluyen tipos de cambio a plazo para las monedas más negociadas. Otros tipos de cambio a plazo no se cotizan en los sitios web financieros, pero los cotizan los bancos que ofrecen contratos a plazo en varias monedas. El precio en un contrato forward o a plazo se calcula capitalizando el precio del activo subyacente a la fecha de vencimiento, es decir, desplazando o llevando el precio actual del activo subyacente al futuro, concretamente a la fecha de vencimiento, importe al que habrán de restársele los dividendos a percibir hasta la fecha de vencimiento, igualmente capitalizados. La fórmula de cálculo sería la siguiente: precio forward igual al precio de cotización multiplicado por 1 más IM, que es el tipo de interés de mercado, multiplicado por T, que es el tipo de interés de mercado, perdón, que es el número de días desde hoy hasta el vencimiento, dividido entre 360, o sea, el periodo de tiempo. Bueno, todo eso entre paréntesis, menos de ese dividendos por percibir, los dividendos a percibir, multiplicado por, abro paréntesis, 1 más, abro paréntesis, IM, que es el tipo de interés de mercado, multiplicado por T', ¿sí? Que T' es el número de días que transcurren entre la fecha de pago del dividendo y el día de vencimiento del contrato, dividido entre 360. Ejemplo, ¿cuál sería el precio teórico de un contrato forward a 6 meses de una acción de Ecopetrol que cotiza a 1.780, ¿sí? pesos y no reparte dividendos, siendo el tipo de interés del 2% anual?
pues el precio forward va a ser igual a 1.780, que es la tasa actual, multiplicado por uno más eh, el 2%, de ese tipo de interés, 0,02, el mismo 2%, multiplicado por 180 dividido 360, ¿no? Porque son 6 meses. Si un contrato forward a 6 meses en días son 180. Y dividido entre los días del año, que son 360, ¿cierto? Y bueno, eso nos da igual a 1.797,8, es decir, 17 pesos, 8 superior. Precio forward en monedas por diferencial de tasas y por expectativas de evaluación. Veamos ahí esa imagen de color azul, dice cálculo forward por diferencial de tasas. Dice que el precio forward va a ser igual a la tasa spot, que es la tasa hoy, ¿sí? Multiplicado por un diferencial que, ¿cómo se establece? Es en el numerador 1 más T, es raya al piso COP, ¿sí? De pesos colombianos, dividido entre 1 más la tasa raya al piso USD, que es de dólares, elevado a la potencia periodo. Periodo es el tiempo que se haya establecido. Entonces, ese diferencial, ¿sí? Como dice allí, tiene una flechita para abajo, dice allí abajito, cálculo forward por expectativas de devaluación. Entonces, también se puede, o bueno, podemos decir que ese forward, ese precio forward, es igual al spot multiplicado por uno más, y ese numerador sobre el denominador también se le puede denominar tasa de devaluación, ¿sí? T al piso dev es tasa de evaluación, y obviamente, al igual que en la figura de arriba, pues está elevado a la potencia periodo. Entonces, en mercados líquidos se negocia la devaluación, que se expresa en puntos forward, ¿sí? O sea, exceso en moneda local sobre el spot para, pues, un plazo de tiempo dado. Y forward, ponemos aquí, pongo el cursor, es igual a spot más unos puntos forward. Y eso es unos puntos forward. Ejemplo, un exportador necesita vender a futuro 30 días, o sea, en 30 días, $100,000. La tasa a la cual una entidad financiera puede invertir pesos es actualmente a, a ese plazo de 7,25%, la tasa. Y el costo de un préstamo en dólares al mismo plazo es de 5,25%. ¿Qué tasa, tipo de cambio forward debe dar la mesa de dinero de la entidad financiera? Adicionalmente, calcule la devaluación. Entonces, la tasa spot, sí, en ese momento es de, o era de 2.284. Entonces, el tipo de cambio forward va a ser igual a la tasa actual, que son 2.284, multiplicado por uno más, ya sabemos que no, perdón, la devaluación, ¿de dónde hemos obtenido ese 1,19? ¿Sí? Estamos aplicando la ecuación de abajo, pero primero tenemos que calcular la de arriba, ¿no? Tenemos que calcular esa tasa de devaluación, o T y al piso DEF. Esa T y al piso DEF es lo mismo que uno más la tasa de cambio del peso colombiano, ¿sí? Que en este caso es 7,25%, dividido uno más, bueno, eso entre paréntesis, ¿no? Uno más la tasa de préstamo en dólares, ¿sí? Que es, o el costo del préstamo en dólares, que es 5,25%, ¿sí? También todo eso entre paréntesis en el denominador, y todo eso menos uno, ¿sí? A ese diferencial de tasa le resto uno, y bueno, eso me da igual a 1,9%. Entonces, aplicando o incluyendo esa tasa de evaluación dentro de la fórmula, sería los 2.284 multiplicado por uno más 1,9%, y todo eso elevado a la cuánto. Resulta que el futuro es a 30 días, entonces el periodo de tiempo sería 30 sobre 360. Eso me da como resultado 2.287,53. Es decir, un pequeño incremento, ¿sí? Por lo que es un periodo tan corto, solo 30 días, de 3,53. 3,53, pues, pesos, ¿no? No, pero en pesos no. Dólares. ¿Sí? Dólares. No, 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 perdón. La tasa de cambio que apenas es pesos por dólar. 2.287,53 pesos por dólar. Correcto.
Dice allí en la parte superior derecha, la tasa forward la determina el mercado de acuerdo con varios factores, que son expectativas de evaluación, tasas de interés en pesos, tasas de interés en dólares, plazo del forward, tasa de cambio vigente del mercado, el que llamamos la tasa spot, y el precio forward se calcula de dos maneras, que puede ser primero por diferencial de tasas, llamamos un forward sintético, o segundo, de acuerdo con expectativas de devaluación. Forward Rate Agreement o FRA. El Forward Rate Agreement son contratos que tienen por subyacente una tasa de interés. El comprador de un Forward Rate Agreement se compromete en una fecha futura a realizar un pago sobre un nominal con una tasa de interés pactada desde la contratación y recibe una tasa variable. Los compradores de los Forward Rate Agreement mm, tienen por objetivo protegerse de futuros incrementos en la tasa de interés a corto plazo, mientras que los vendedores tienen como objetivo protegerse de caídas o bajadas en la tasa de interés. Un forward rate agreement, un acuerdo de forward o de tasa de forward, ¿sí? Se liquida en cierto número de meses y la tasa subyacente es de referencia para un número de meses, ¿sí? Ejemplo, un FRA 69 se refiere a un Forward Rate Agreement que se liquida dentro de 6 meses, que se va a liquidar dentro de 6 meses y que tiene una subyacente, ¿m? Un subyacente con una tasa de interés de referencia de 3 meses. ¿Ok? Entonces el valor 9 hace referencia al tiempo al vencimiento. O sea, los 6 que estaban, el tiempo, digamos, que se demora en liquidarse, más los 3 meses de duración de, del activo subyacente, de la tasa de interés del activo subyacente. 6 más 3 pues nos da los 9, ¿no? Ok. Y ahí tenemos pues una representación del periodo de espera, que son los 6 meses, y el periodo de cubrimiento, que son los 3 meses. Al comienzo del periodo de espera, pues está la fecha de contratación, luego viene la fecha de liquidación, o sea, después de los 6 meses, y luego después de transcurridos 3 meses, pues la fecha de vencimiento. Aquí tenemos entonces liquidación del forward. Tenemos ahí el ejemplo, ¿sí? Y la fórmula, ¿no? IP es la tasa de interés nominal del Forward Rate Agreement pactada, menos IR, que es la tasa de interés nominal del mercado vigente en la fecha que comenzaría el Forward Rate Agreement. Todo eso multiplicado por, digamos, la relación de tiempo, que sería T mayúscula sobre 360, o sea, el número de días dividido entre 360. Y todo eso multiplicado por el valor nominal del contrato, ¿sí? Del contrato FRA, que es el famoso CN. Todo eso dividido entre, abro paréntesis, 1 más IR, que es la tasa de interés nominal del mercado vigente en la fecha que comenzaría el FRA, multiplicado por ese diferencial de días T dividido 360. Y eso nos da como resultado, pues, 4.700 entre 1,019425. ¿Mm? Dice allí, liquidación del forward es el monto o importe de liquidación del contrato forward. ¿Sí? Allá abajito tenemos los mismos valores, los mismos que están en la fórmula, digamos, la información que está abajo, el ejemplo, ¿sí? Se aplicó dentro de esa fórmula que está arriba, que dice liquidación forward, y eso da como resultado, ¿sí? O el valor de la liquidación del forward es 4.610. Y nosotros agarramos 4.700 y lo dimos entre 1,019495, nos da 4.610 con 44 centavos. ¿Sí? Perfecto. Tipos de cumplimiento y perfil de riesgo por devaluación y por revaluación en contratos forward. Bueno, tenemos unas imágenes, pero bueno, o sea, ya cada uno puede con detenimiento pues, entender esas imágenes, esas figuras. Características de los derivados financieros. Su valor responde a cambios en el activo subyacente. No requiere inversión inicial o es menor a las requeridas en instrumentos con sensibilidades similares ante cambios del mercado. Se liquidarán, perdón, en una fecha futura. Tercero, tienen un alto potencial, cuarto, tienen un alto potencial de leverage o apalancamiento.
Quinto, son instrumentos de suma cero. Lo que una parte pierde, la otra parte lo gana. Es decir, el riesgo nunca se mitiga, solo se transfiere. Pueden ser utilizados como instrumento de inversión. El mercado spot corresponde al mercado de contado, donde la estrategia es inmediata. El mercado a plazo corresponde al mercado de derivados, donde la entrega es posterior. Clasificación de mercados por tipo de instrumento. Tenemos mercados organizados y pues mercados over the counter. ¿Mm? Que no significa que sean desorganizados, no, son mercados que no están estandarizados, por ejemplo. Entonces, en los mercados organizados, los contratos son estandarizados, hay una creación, negociación y liquidación a través de la cámara de compensación. Tercero, posibilidad de cerrar posiciones antes del vencimiento. Cuarto, existencia de un mercado secundario. Quinto, existencia de perdón, de garantías para evitar el riesgo de impago, que en este caso es asumido por la cámara de compensación. Y ahí pues se negocian futuros, opciones y warrants. En el mercado OTC son contratos no estandarizados, contratos hechos a la medida. Hay una creación y liquidación privada entre los agentes contratantes. Hay imposibilidad de cerrar posiciones antes del vencimiento sin acuerdo previo entre las dos partes. Inexistencia de un mercado secundario. Inexistencia de garantías porque hay riesgo de impago. También se transan en este mercado swaps, opciones over the counter y forwards. Y es un mercado menos líquido. Como es menos líquido, pues es un poco más costoso los instrumentos financieros que salen de acá. Tipos de operadores, pues hay los coberturistas o hedgers. Su objetivo es eliminar o reducir ciertos riesgos de mercado que afectarían al negocio en caso de no utilizar productos derivados. Se busca asegurar a una fecha determinada el precio futuro de un activo o incluso la disponibilidad del mismo. Existe una posición primaria, ¿sí?, o corta o larga, en el activo subyacente que quiere ser cubierta. Busca que el perfil de pérdidas y ganancias, PIG, neto, final, sea cero o muy cercano a cero. Ejemplo práctico. Vamos a suponer que hoy, julio 26 de 2022, la empresa Cencosud, ¿sí?, capital chileno, una compañía radicada, bueno, vamos a suponer que es la colombiana, la sede o la filial colombiana, sabe que debe pagar $1.000.000 el próximo 26 de abril, producto de la compra de un producto a un proveedor de Estados Unidos, producto derivado. La tasa de cambio US dólar peso ofrecida por el banco son las que se muestran en esa figura 6, ese que tenemos abajito. ¿Cómo podría cubrir la empresa su riesgo de tasa de cambio? Y segundo, si la empresa decide no cubrirse, ¿qué pasaría si la tasa de cambio el 26 de abril es de 790 o de 1850? ¿Mm? Bueno, cotizaciones spot y forward para la tasa de cambio. Entonces, la spot hoy 1810,30, precio de compra, y precio de venta 1811,30. Posterior a 4 meses va a ser de compra a 1821,80 y de venta 1827,40. Pago el vencimiento. Entonces, el $1.000.000 voy a multiplicar por cuánto, por la tasa de venta, ¿sí? Vale, la tasa de cambio a la cual me lo venden, que será 1827,40. ¿Que eso daría cuánto? Pues 1.000.000 por esa tasa de 1827,40, pues va a dar 1.827 millones, ¿cierto? ¿De qué? De pesos. Si el spot fuera 1.790, no la que está allí dentro de la tabla, ¿sí?, pues sería nada, sería 1.000.000 por 1.790, o sea, 1.790 millones. Y si fuera 1.850 la tasa de cambio, pues sería 1.850 millones de pesos. Segundo, especulador. Busca aprovechar la liquidez al cerrar y abrir posiciones rápida y eficientemente con un alto grado de apalancamiento para obtener altas rentabilidades, asumiendo a su vez un alto riesgo de mercado. Tomar conscientemente un perfil precio ganancia determinado sin una posición previa inicial, pues es algo muy peligroso. Requiere una expectativa frente al movimiento del activo subyacente. Claro que sí. Ejercicio práctico. Considere que un especulador con 1.814, perdón, esto es mucho. 1.814.000 millones, piensa que en marzo el dólar estará más fuerte en relación al peso. ¿Qué alternativas tiene el especulador para generar beneficios? La tasa spot, ¿sí?, dólar peso,
o bueno, peso dólar, va a ser igual a 1814. 1814. Primero, comprar en el mercado spot $1.000.000 y vender en el mercado, perdón, y vender en el momento en que pueda obtener una utilidad. Y segundo, tomar una posición larga en un forward, ¿sí? Un forward de peso dólar o en un futuro sobre la tasa de cambio, sobre la TRM. Tercero, arbitrajista o arbitrageurs. Busca obtener un beneficio libre de riesgo al participar en dos o más mercados de manera simultánea para aprovechar inconsistencias de precios. Ganancias sin riesgo por mala asignación de precios u otras imperfecciones. Mercados ilíquidos o poco desarrollados. Tercero, siempre que el precio de mercado sea diferente al precio justo, se podrá hacer arbitraje. Las oportunidades de arbitraje no duran mucho tiempo, eso es cierto. Ejercicio práctico, considere que una acción se negocia simultáneamente en el New York Stock Exchange, el NYSE, o en el StockX. El precio de la acción es 152, ¿sí? dólares en Nueva York y 100 libras esterlinas en Londres. StockX es la bolsa de valores allá de Londres, ¿no? Y la tasa de cambio de dólar libra esterlina en ese instante es de 1,55 por libra, ¿sí? O sea, 1,55 dólares hay que dar por una libra esterlina. La libra esterlina pues es más fuerte que el dólar americano. ¿Qué podría hacer un arbitrajista? Primero, comprar 100 unidades de la acción en Nueva York. Segundo, vender las acciones en Londres. Tercero, convertir los ingresos de la venta de libras a dólares y así obtendría una utilidad libre de riesgo de 300 dólares. Bueno, aquí tenemos una imagen de las clases de estrategias y características, ¿sí? De cobertura, de especulación y de arbitraje. Contratos a futuro. Los contratos a futuro son similares a los contratos a plazo o a término, pero se venden en una bolsa de valores en lugar del mercado mostrador. Un contrato de futuros de divisa especifica un volumen estándar de una divisa particular que se intercambiará en una fecha de liquidación específica. Algunas empresas multinacionales que participan en el comercio internacional utilizan los mercados de futuros de divisas para cubrir sus posiciones. El tipo de futuro es el tipo de cambio al que se puede comprar o vender una moneda específica en la fecha de liquidación, de acuerdo con el contrato de futuros. Por lo tanto, el papel del tipo de interés de futuros en un contrato de futuros es similar al papel del tipo de cambio a plazo en un contrato a plazo. Es importante distinguir entre el tipo de interés de futuros y el tipo de interés al contado futuro. El tipo de cambio al contado futuro es el tipo de cambio al contado que existirá en algún momento futuro y por lo tanto hoy ese tipo de cambio es incierto. Si una empresa estadounidense necesita yenes japoneses dentro de 90 días y espera que dentro de 90 días el tipo de cambio al contado supere el tipo de interés actual de futuros en 90 días de un contrato de futuros, o el tipo de cambio a plazo de 90 días de un contrato a plazo, entonces la empresa debería considerar seriamente cubrirse con un contrato de futuros o de forward. ¿Mm? Los forwards y los futuros prácticamente son lo mismo, la diferencia es que el forward se negocia en mercados over the counter, el futuro se negocia en mercados organizados o bolsas de valores. Y otra cosa, y que hace la gran diferencia, es que hay una cámara de compensación que asegura que las dos partes estén cubiertas, ¿sí? Tanto el comprador como el vendedor, o sea, la parte compradora y vendedora en el futuro, ¿sí? Que se llama cámara de compensación. Y todos los días se está realizando, desde que se firma el contrato hasta que se finaliza, lo que llamamos un mark to market, ¿sí? Una valoración a precios de mercado todos los días en que abra y cierre, bueno, desde que abra hasta que cierre ese futuro, o bueno, la bolsa de valores respecto de ese futuro, y dependiendo de esa variación, ¿sí? En los precios de ese subyacente, sobre el cual se realizó o se hizo el contrato del futuro. Entonces tiene que el comprador o el vendedor, la parte que esté, digamos, eh, la parte que tenga posibilidad o que tenga más, sí, probabilidad o intención
de incumplir el contrato, tiene que dejar una garantía, ¿sí? En recursos, en recursos monetarios. ¿Y a quién le entrega esa garantía? A la Cámara de Compensación. ¿Por qué monto? Pues por la diferencia que hay entre el precio mercado del subyacente y el precio establecido entre el contrato. ¿Mm? ¿Por qué? Pues con eso, como quien dice, la Cámara de Compensación, pues se asegura o obliga a la otra parte a asegurar de que, o animarlo, porque si no va a perder la plata, a que continúe dentro del contrato futuro, hasta el final. ¿Sí? Porque el contrato futuro se finaliza hasta el final. ¿Sí? No puede ser antes. Es que obviamente tiene un cubrimiento, ¿sí? Una duración, ese contrato del futuro. Bueno. Ejemplo de cálculo de liquidación diaria de un contrato futuro. Vamos a mark to market. El señor Sanz está interesado en comprar un futuro sobre la acción Y, ya que tiene expectativas alcistas sobre la cotización de la misma. El mercado regulado, el contrato futuro sobre la posición Y tiene las siguientes características. Entonces, tamaño del contrato, vamos a poner que son 100 acciones de Y. Subyacente, pues la acción de Y, la compañía Y. Tercero, cotización del activo subyacente en el momento de compra del futuro, 9 euros. ¿Mm? O sea que el precio de la acción Y es de 9 euros por acción. Pues ya establecido entre el contrato, ¿no? A eso es que se estableció, estableció en el contrato, en el momento de compra del futuro, dice allí. Cotización del activo subyacente en el momento de compra del futuro, 9 euros. Plazo del contrato futuro, la duración de este contrato de futuro va a ser un año. ¿Mm? Días restantes hasta el vencimiento del contrato futuro, pues en el momento de la contratación serían 185 días. ¿Mm? Y se hace una liquidación diaria de pérdidas y ganancias o mark to market. Margen de garantías requerido sobre la posición, 15% sobre el valor nominal del contrato. Nivel de mantenimiento del margen de garantía, 10% sobre el valor del nominal del contrato. Tipo de interés, 5% anual. El activo subyacente no entrega dividendos durante el plazo de contratos futuros, ¿sí? En primer lugar, es preciso determinar el valor nominal de contratos futuros sobre la acción Y, a efectos de determinar el depósito de garantías que el señor Sanz pues, debe efectuar. Valor nominal del contrato futuro. Tamaño del contrato por cotización del futuro. 100 acciones por 9, bueno, ya está en 9,228 euros, ¿sí? Por acción. Va a ser igual a 922,8 euros. ¿Sí? Para contratar el futuro, el señor Sanz solo está obligado a depositar la garantía exigible para este activo, que es el 15% del valor nominal de la posición. O sea que sería 15% de 922,8. Que serían 138,42 euros. ¿Sí? Esa sería la garantía a depositar. El doctor Sanz ha adquirido el futuro con una finalidad especulativa. O sea, ¿qué es especular? Es esperar que el precio suba. Por lo que, y asumir un riesgo, obviamente. Por lo que su horizonte temporal de inversión lo fija en un plazo de 5 días. Al final de dicho periodo cerrará su posición. El cuadro siguiente recoge la liquidación diaria de pérdidas y ganancias. Y ahí lo vemos. Entonces, precio de cotización del futuro se calcula de acuerdo con la siguiente expresión. Precio forward. Entonces, precio de cotización activo subyacente por 1, abro paréntesis, 1 más N por I. De este modo, el precio del futuro el día 1 será el siguiente. Sería 8,714 euros. ¿Qué dónde salió? Pues del 8,5 multiplicado por 1 más el 5% que es la tasa de interés de mercado multiplicado por T sobre 360. Bueno, 365. ¿Cuál es el T, el lapso de tiempo? Pues 184 días. Y de esta forma se calculan los precios del futuro para los días restantes. Tal y como se desprende de la figura anterior, el resultado que ha obtenido el señor Sanz en su operativa con este futuro es el siguiente. Resultado, saldo final del periodo, menos garantías depositadas, sería el 199,44 menos 138,42 más 51,39, que eso me va a dar 9,63 euros. Por tanto, la rentabilidad obtenida por el señor Sanz ha sido de 5,07%. ¿Sí? Esa es la rentabilidad obtenida en 5 días. ¿De dónde se obtuvo? Pues dividir el resultado de la operación entre el importe invertido. O sea, 9,63 dividido entre
189,91. Contratos de opción financiera. Los contratos a plazo forward y los contratos de futuro permiten cubrirse contra el riesgo de mercado. Por un lado, el comprador se garantiza un precio de compra razonable, se cubre el riesgo de subida de precios, mientras que el vendedor se garantiza un precio de venta razonable, se cubre el riesgo de bajada de los precios. Contratos de opciones de divisas. Los contratos de opciones sobre divisas se pueden clasificar como opciones de compra call o de venta put. Una opción de compra de divisas proporciona el derecho a comprar una divisa específica a un precio específico llamado precio de ejercicio o strike price dentro de un periodo de tiempo específico. Definición de opción financiera. Es un contrato cuyo comprador adquiere el derecho humano, la obligación de comprar o vender un activo a un precio en una fecha determinada. Ese contrato obliga al vendedor de la opción a comprar o vender el activo si el tenedor de la opción decide ejercer su derecho. Dicha prima que refleja el valor de la opción cotiza en el mercado y su valor depende de los siguientes factores. Primero, el precio del activo subyacente. Segundo, precio del ejercicio, strike price. Tercero, tiempo al vencimiento, ¿sí? Días. Cuarto, volatilidad. Quinto, tasas de interés. Sexto, dividendos, ¿sí? Solo en opciones sobre acciones. Cualquier variación en alguno de estos factores afecta el valor o prima de la opción. Existen cuatro estrategias elementales. El long call, que es compra de una opción de compra. El short call, que es la venta de una opción de compra. El long put, que es una compra de opción de venta. Y el short put, que es una venta de una opción de venta. In the money, dentro del dinero. Es el mismo call in the money. ¿Sí? In the money, call in the money. El precio de ejercicio de la opción está por debajo del precio del activo subyacente. ¿Sí? Put in the money, el precio de ejercicio de la opción está por encima del precio del activo subyacente. Por eso hay call in the money y put in the money. Call tiene que ver con opción de compra in the money y put con opción de venta, ¿sí? También in the money. At the money es igual a en el dinero, o sea, el tipo call at the money, ¿sí? Significaría que el precio de ejercicio de la opción es igual al precio del subyacente. Y put at the money es que el precio de ejercicio de la opción es igual al precio del activo subyacente. Out of the money o fuera del dinero, ¿sí? Para el tipo call out of the money, el precio de ejercicio de la opción está por encima del subyacente. Y put out of the money es que el precio de ejercicio de la opción está por debajo del subyacente. Tenemos allí una diagramación de una opción de compra, la que está ahí a mano inferior de izquierda, y a mano derecha uno de una opción de venta, ¿sí? De una opción call. Ambos son de una opción call. Call es una opción de compra. Bueno, ahí tenemos la fórmula de cálculo de una opción financiera al vencimiento, o sea, europea, mediante la fórmula de Black and Scholes. ¿Se acuerdan de Black and Scholes? ¿Quién fue Black and Scholes? Bueno, Black and Scholes no es una persona, son dos personas. El señor Black y el señor Scholes, ambos intervinieron en representar mediante ecuaciones diferenciales, ¿sí? Eh, una forma matemática o algebraica de determinar el precio de una opción call o de una opción put, ¿sí? Utilizando para ello pues unos supuestos, ¿sí? Y unos valores de la distribución normal estándar. Ahí tenemos entonces la fórmula cálculo de la call, dice que es igual a S, es el valor de la tasa de cambio spot, ¿sí? En este caso sería para la tasa de cambio peso dólar, multiplicado por E, que es el número neperiano, ¿sí? O el número de Euler, ¿sí? Elevado a la menos R, ext. ¿Qué es eso?
Esa es la tasa de interés, ¿sí? Externa, ¿m? Multiplicado por el plazo de tiempo t, multiplicado por n, que es la distribución normal estándar de D1. D1 es qué? Es este factor que tenemos acá, esta ecuación, logaritmo natural del precio spot sobre X, que es el precio de ejercicio, strike price, todo otro paréntesis, más la suma de la tasa de cambio local menos la tasa de cambio externa más sigma al cuadrado o varianza dividido entre 2 y todo es multiplicado por t, ¿sí? Que es el tiempo de maduración de la opción, y todo ello dividido entre sigma multiplicado por raíz de t. Eso entonces sería el de 1, y eso menos X, que es el precio de ejercicio de strike price, multiplicado por E, número de Euler, elevado a la menos R o tasa de interés local, multiplicado por T, que es el tiempo de maduración de la opción, multiplicado por N, la distribución normal estándar de D2, que D2 es ¿qué? Es igual al D1 menos em, ese símbolo que es, pues, bueno, es una B pequeña, ¿sí? Multiplicado por sigma t. Multiplicado por raíz de t, qué pena. Va por raíz de t. Wow, ya se nos fue el tiempo. Mm. Pues de todos modos yo voy a compartir estas diapositivas con ustedes y, y bueno, espero que les haya servido esta explicación sobre los derivados financieros, sobre el mercado de divisas, las tasas de cambio, los tipos de cambio cruzado, directo, indirecto, y bueno, los ejemplos. Muy seguramente les va a servir para poder desarrollar la actividad de esta fase número 3. Bueno, nos faltó hablar un poco de préstamos indicados en el mercado de crédito, regulaciones bancarias, impacto de la crisis crediticia y el mercado internacional de bonos, los eurobonos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, dejo hasta allí. Espero que puedan ver más adelante esta grabación. Les pido encarecidamente que asistan y de verdad en la segunda CIPAS que vamos a realizar el próximo martes. Muchas gracias. Feliz noche.